no en van a nombre poder de Dios y asistir. de la patria, se abre la sesión. Muchas gracias. Hay excusas de la ministra y de la subsecretaria que no puede asistir tampoco. Perfecto. Y la asociación gremial. En el día de hoy vamos a poder, la idea es poder avanzar en algunos de los proyectos que estaban acá en la tabla. Respecto del primer proyecto, ir a continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, originado en las mociones de senadores Chaguán, García Huidobro, Letelier, Pizarro y Soria, sobre el Sistema Nacional de Transporte de Carga por Carretera. La idea es justamente poder reiterarle al gobierno la necesidad del envío de las indicaciones y requerir también a todas las asociaciones para saber si están o no de acuerdo en avanzar en la dirección del proyecto y en los términos del proyecto y en los términos de la indicación presentada por el presidente de la República. Han tenido reuniones con el Ministerio, así que me consta aquello. Lo importante es que las indicaciones sean acordadas por los 4 gremios. Así que, si le parece a la Comisión, poder remitir oficio al propio Ministerio y van a mandar las indicaciones al proyecto concordadas por los 4 gremios. Los 4 gremios. A mí me interesa que los 4 gremios estén de acuerdo y que estén de acuerdo en las indicaciones y los términos de esa indicación para los efectos de ver si avanzamos. Sí, tenemos comparado, pero la idea es que requerir el apoyo de los 4 gremios importantes antes de proseguir justamente en ese avance. Presidente, que Sí. yo estuve hablando con algunos dirigentes. Ellos lo que les molesta de la creación de este registro son 2 temas. Entonces, para efectos nuestros. Uno es que le pone el peso de la creación de un registro a los camioneros y no al Estado, que es uno de los temas, digamos, porque es un registro público para políticas públicas. Y por ende los terminan multando a ellos, a los camioneros, y esto es particularmente gravoso para los chicos. Entonces, Senador, sí, eso fue en esos términos justamente para poder declarar la admisibilidad del proyecto. Pero obviamente la finalidad es que sea a cargo entiende esa del parte. Estado. Sí. Entonces, entiendo que el Ejecutivo está trabajando un texto, ¿no? Está trabajando un texto con los 4 gremios. Ya, está bien. Entonces, si le parece, un oficio al propio Ministerio para ese efecto. Respecto a... está también afuera la gente de la subsecretaría de la Subtel. Sería bueno que pudieran pasar. Hola, ¿qué tal? Adelante, por favor. ¿Cómo está, Pepe? Asiento. La idea es que ustedes nos den la opinión respecto de los 2 puntos de la tabla, el punto 2 y 3, el que habíamos en su oportunidad avanzado, y que pudieran transmitir también la voluntad de la Subtel respecto a los 2 proyectos. Señor José Huerta. Gracias, presidente. Buenos días. Un gusto saludarlo a todos nuevamente. Primero con las excusas de la subsecretaria, que estaba previamente comprometida y no fue posible cuadrar la agenda para esta ocasión. Vamos a partir con el asunto de la portabilidad, que es el primero que está en el orden de la tabla. Primero, como tema introductorio, contarles que nosotros todos los meses recabamos información del sistema de portabilidad numérica para ver cómo están sus signos virales, contarles que es un sistema altamente exitoso desde el punto de vista del objetivo que se buscaba, que era que las personas pudiesen traspasar su servicio telefónico móvil o fijo de una compañía a otra sin mayores inconvenientes, y es un proceso que está altamente automatizado, que ha generado desde su inicio más de 20 millones de portaciones a la fecha actual,
siendo la última estadística del mes de enero de este año alrededor de 300.000 portaciones recientemente realizadas, lo cual habla que hay un dinamismo en ese mercado de portabilidad. Respecto del proyecto en sí, que busca mejorar o ampliar la portabilidad a otro tipo de servicios de telecomunicaciones, nosotros tenemos ahí varias consideraciones que queremos hacer presentes para que más o menos ustedes nos orienten cómo podemos seguir con esto. Y también acompañar como antecedente lo siguiente, que es bien relevante. La ley de portabilidad indica que cada 5 años se tiene que ir relicitando el operador del sistema de portabilidad numérica. Y ese proceso licitatorio comienza un año antes de la fecha de fin del contrato anterior, lo cual coincidió con los últimos meses del año pasado. Por lo tanto, el año pasado se inició un nuevo proceso licitatorio del OAP, el Organismo de Administración de la Portabilidad Numérica. Ese organismo de portabilidad, que es todo esto funciona con bases de licitación que elabora el comité de las compañías, que envían a la aprobación de la Subtel, y ahí se hace un intercambio de modificaciones de las bases hasta que finalmente la Subtel le da el sello de aprobación. Se realizó, se inició el proceso licitatorio y se adjudicó, entiendo yo, a una compañía nueva, a la misma compañía que está con algunas modificaciones en el contrato administrando el sistema. Y eso empezaría a regir a partir del próximo año con el nuevo régimen de 5 años que señala la ley. Dicho eso, en términos generales, este ya tiene acompañado el régimen de la ley vigente al nuevo contrato licitatorio, por lo tanto, las modificaciones que hagamos de aquí en adelante vamos a tener que ver cómo cuadrarlas en el tiempo siguiente, porque justamente hay un contrato que ya va a quedar firmado con este nuevo oferente. Ese es un primer asunto. Me acompaña acá don Guillermo Vidal, que es ingeniero electrónico, que es la encarnación misma del tema de la portabilidad. Ha trabajado en todas las compañías de telecomunicaciones. Así que lo quiero dejar un poco para que él nos cuente un poco cuáles son los temas generales que nosotros vemos en el boletín. También algunos mensajes positivos que vamos a traspasar al final respecto de cosas que se están recogiendo también en la nueva licitación de portabilidad. Gracias, presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días, senadores. Buenos días a todos. Las primeras consideraciones. El objetivo fundamental está súper claro en el boletín 12698-15, ¿no es cierto?, respecto al bajo dinamismo exclusivamente en las portabilidades de lo que es telefonía fija. Entonces, por un lado, nosotros vemos que el título está súper clarito. Habla de que los usuarios puedan poner término a los contratos de servicio de telecomunicaciones al momento de solicitar la portabilidad de su número telefónico. Obviamente con foco a lo que es telefonía fija, ¿no es cierto? Ahora, leyendo la moción, vemos que en el segundo inciso dice: para ello el suscriptor o usuario, cuando cambie de proveedor para alguno o todos los servicios ya señalados, deberá solicitar al nuevo proveedor de servicios dicho cambio, quien deberá notificar al antiguo proveedor de servicios, quedando por ello este último obligado a dar término a los contratos suscriptos a más tardar el día hábil siguiente. Ahí vemos que no calza totalmente con el foco del título, digamos. ¿Por qué? Porque en este inciso se está hablando básicamente que el usuario puede poner término a cualquiera de los servicios. Y en realidad el título dice relaciona portabilidad numérica, ¿no es cierto?, con foco fija. Es decir, se podría dar el caso, ¿no es cierto?, de que alguien quiera renunciar exclusivamente a Internet, ¿no es cierto?, y no es portabilidad. Ahora, ¿por qué recalcamos eso? Porque hoy día tenemos, ¿no es cierto?, un sistema administrador de portabilidad, el OAP, ¿no es cierto?, que es el que acaba de indicar José, y ese sistema está exclusivamente focalizado en lo que es portabilidad, ¿no es cierto? Por tanto, ¿cómo nosotros podríamos obligar? En el marco actual es difícil hacer una obligación para poder incluir lo que se indica en el inciso segundo. Sí, en el caso de la portabilidad. Sí, perdón. Nosotros vemos... Sí. Nosotros vemos perfectamente factible, digamos, técnicamente, el tema de portabilidad
haciendo término a algunos de los servicios que están asociados, ya sea televisión de pago o Internet, ¿sí? Es más, en las bases de licitación del actual proceso estarían incorporadas esas facilidades, ¿sí? Estarían incorporadas. Entonces, la verdad es que ahí vemos que el punto más crítico sería, en el fondo, poder tener una obligación sobre los concesionarios permisionarios, básicamente, para que esto sea exitoso. Sí. La idea es, ¿ustedes están en condiciones de enviarnos una indicación para poder corregir aquello? ¿O que sería útil para los efectos de poder dar? Nosotros tenemos algunas observaciones también que claramente podamos también hacer coherente la nomenclatura con la Ley General de Telecomunicaciones, pero ciertamente queremos empujar el proyecto porque creemos que esto puede darle dinamismo también a una telefonía fija que hoy día prácticamente está estancada. Entonces, la idea es, no sé si ustedes recomiendan aprobarlo en general y que ustedes en definitiva puedan mandar una indicación o viceversa. Senador Letelier. Llama la atención los números. Yo no sé si la han analizado los números. Sí, el 4% de portabilidad, ¿eso? No, los números de personas que están accediendo a la portabilidad, estamos hablando de 20 millones en un país con la población que tenemos. Probablemente hay parte del crimen organizado usando mucha portabilidad o números de uso del teléfono, porque también que uno se cambie, que un segmento se cambie mucho, pero parece que hay un fenómeno en las cifras, quiero decirlo. Tenemos que estar atentos a lo que eso puede significar. Yo me imagino que eso lo han hecho porque parece bien la estadística, como dice el señor Huerta, de que estaba operando el sistema, lo aplaudimos, pero tratamos de evitar lo que pasa cuando hay un mal uso. Yo no sé, cuando se habla de portabilidad, y quizás ahí ustedes nos pueden ayudar en una consulta técnica, si Francisco quiere cambiar de Entel a Movistar, con su número, él tiene que traspasar información, ¿cierto?, de Entel a Movistar. Entel se queda con la información previa. ¿Qué nivel de datos personales logran rescatar? Y otros operadores en las nubes, yo creo que es un tema no menor, sobre cómo operan las obligaciones de las empresas. Yo creo que en el proyecto inicial no lo abordamos, porque también estos teléfonos, además de números, es internet también. Entonces, si uno tiene Gmail, te queda en la nube. Si uno está con Hotmail, no tiene nube. Hay fenómenos de manejo de información que sería bueno ver si lo procesamos. En esto de la portabilidad, si bien tuvimos que presentar el proyecto de una forma, que era más bien acotado, la idea es ver cuán portable es que uno puede intercambiarse de servicio, no estar tan amarrados a estos packs. Ese es el tema de fondo. Algunas familias tienen que tener una cosa absurda. Internet de una empresa tiene que comprar los 3 servicios y DirecTV de otra porque no cubre todo el tema. Entiendo que eso es lo que queremos abordar. Pero mi preocupación es el manejo de información, de datos personales de uno, que yo creo que cada vez está más fuera de control. Senador Alejandro García Huidobro. En primer lugar, agradecer la participación de José y usted en cuanto a ir mejorando este proyecto. En primer lugar, entender que si con la portabilidad había un cambio sustancial, es decir, se produjo una competencia que antes no existía. Y por lo tanto creo que tenemos que seguir insistiendo en la libertad máxima para que las personas puedan optar. En segundo lugar, yo estuve en varios lugares rurales de tanto el centro y el sur en los últimos días. Y creo que estamos con un problema de conectividad serio.
en algunos lugares, cuando uno tiene un teléfono, sin duda se corta y después de 10 o 15 o 20 kilómetros logra tener nuevamente señal. Y yo creo que esto, sin duda que hemos avanzado mucho, pero hay lugares que sin duda la situación es grave y que no tiene posibilidad, o solamente una de las empresas tiene esa posibilidad. Y yo creo que ese es uno de los temas, presidente, que tenemos que seguir trabajando con el fin de que haya equidad en las zonas urbanas como las rurales. No sé si las bases de la licitación ustedes nos pudieran esas son públicas, por lo tanto, si nos pudieran enviar y de qué manera poder analizar respecto a ese proyecto lo que ustedes están, ya hoy día está en un proceso ya de licitación. Bien lo decía el senador Letelier, el tema es que cuando se contratan los PAC, ¿y qué trae el PAC? Televisión, internet y muchas veces teléfono fijo. El tema es que eso hay lugares que solamente algunas empresas llegan a ofrecer ese pack. Entonces, la idea un poco es justa. No quieren el pack. Exactamente, y lo obligan al pack. ¿Ah? Porque, claro, por la televisión o por el internet o por el teléfono fijo. El teléfono fijo han retirado hace mucho tiempo ya, pero perfectamente, dependiendo los costos que existan, es un tema que hay que dejarlo abierto y no podemos estarlo cerrando. Es muy importante. Por lo tanto, compartir el hecho de que este es un proyecto que va en el camino correcto, pero ver que si ustedes pudieran hacernos las indicaciones y conversarlas con nuestros asesores con el fin de avanzar rápidamente. Gracias, presidente. Si les parece, señores senadores, podemos aprobarlo en general y esperar la indicación del Ejecutivo para los efectos de poder darle trámite correspondiente. Señor José Huerta. Presidente, nosotros totalmente disponibles. Nos parece que las modificaciones no debiesen ser de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Lo vamos a analizar bien en profundidad, pero de no ser de iniciativa podemos trabajar en conjunto para que sea también fruto del trabajo de la comisión en la presentación de las indicaciones. Si hubiese algo de iniciativa lo incorporaríamos nosotros, no hay mayor problema con eso. Atendiendo a los temas que se conversaron, por supuesto nosotros dispuestos siempre a trabajar, atendiendo a los temas que se plantearon acá, solo para también dejarlo sobre la mesa, el tema de la paquetización hoy día está obligada a la compañía a que si el cliente le solicita la contratación de un solo producto del pack, tenga que despaquetizarlo para entregárselo. Ahí hay una conversación respecto a cuál es la tarifa o el precio al cual accede el usuario respecto de ese producto despaquetizado, pero es un mercado de tarifas libres, entonces ahí rige básicamente la oferta y la demanda para ese tipo de cosas. Respecto del término del contrato, que es un tema muy interesante, actualmente la legislación nuestra recoge la obligación de que el término del contrato no sea más gravoso para el usuario que como él contrató. Entonces, si la persona contrató por vía telefónica, no le pueden pedir que vaya a la sucursal a poner fin al contrato. Y nosotros estamos modificando el reglamento 18, que es el que aborda este tipo de cosas, para que ya la contratación sea íntegramente realizable por Internet, la contratación, la modificación y la terminación del contrato. Respecto de las cifras, solo clarificar que los 20 y tantos millones de exportaciones vienen desde el inicio del sistema, en 2012, cuando empezó más bien el alto pic de este asunto, pasando por alto y bajo. El más alto fue el año 2017, con 4,5 millones de exportaciones durante el año. Y como le digo, la tendencia ha sido más o menos alrededor de los 3 millones anuales de exportaciones, 3,5 millones. También para cerrar esta parte del tema, para entrar en otro tema que no es estrictamente de portabilidad, como dice usted, senador, este tema de la calidad de servicio, la existencia de un monooperador en alguna zona. Si se acuerda, lo abordamos a propósito del proyecto roaming automático, que en estos días debería estar votándose en la sala de la Cámara. Acá tuvimos un trámite muy fluido, allá debo decir que costó un mundo avanzar, a pesar de la buena voluntad de los diputados, había mucho ruido con este tema.
Bastante. Pero sin embargo creo que sacamos un buen proyecto que debe volver a la ratificación de la sala de acá del Senado en las próximas semanas. Con eso pretendemos solucionar este tema del monooperador. También contarle que en este lapsus de febrero también visitamos algunos lugares y nos pasó exactamente lo mismo. O sea, había lugares donde la conectividad era terrible. Y estamos trabajando también como gobierno para mejorar eso en varios frentes distintos. Eso, presidente, nosotros totalmente dispuestos a avanzar. Despaquetización también. Absolutamente. Por cierto. Senador García Bruno. A favor. Presidente. A favor. Entonces quería aprobar en general. Le pediría al Ejecutivo, esto de los datos personales que se ven afectados cuando uno hace portabilidad, ¿cómo se afecta? Quizás es un tema para complementar, porque uno normalmente tiene que usar el programa de un proveedor o se traspasan los datos de uno a otro. ¿Qué queda? ¿Qué realmente traspasa? ¿Qué queda en la empresa antigua? Esa es parte de la inquietud. Que nos pueden socializar a futuro. Tercer punto de la tabla. Una consulta a esta altura con internet uno tendría que pensar que la evolución de las cosas va a que con fibra óptica uno ya no va a necesitar cable para ver televisión, voy a terminar viendo por internet todo, ¿no? Entonces yo imagino que hay una tendencia y que la industria nos mantiene amarrados con los cables, los platillos, viendo internet. Entonces lo que debería hacer es tener el servicio de internet y con eso tener la transmisión de datos. Entonces con 5G ya no necesitamos pack de nada, pensaría uno. Quizás nos pueden ayudar para el debate posterior con información al respecto. Perfecto. Completamente de acuerdo, lo planteó el senador. El tercer punto de la tabla, que era continuar con el estudio del proyecto de ley, el primer trámite constitucional originado en las mociones de senadores Chaguán, Órdenes, Rincón, García Huidobro y Letelier, que establece un sistema de mensajes de alerta ante la desaparición de menores de edad. Este es un tema que ustedes se habían comprometido a enviarnos una propuesta en 30 días, ya ha pasado largamente ese periodo. Presidente, nosotros, bueno, antes de darle nuevamente la palabra a Guillermo, nosotros hicimos un estudio de... ¿Cómo está, senadora? Bien. Hicimos un estudio de casos comparados, en específico el sistema AMBER de los Estados Unidos, que Guillermo lo describirá con profundidad. Nosotros creemos que existe un espacio para abordar este tema, pero tenemos que abordarlo en conjunto con el Ministerio del Interior, sí o sí. Principalmente porque el ámbito en el cual nosotros podemos desarrollar este tema se podría describir como un ámbito de transporte de un sistema, que sería cómo se utilizan las redes de telecomunicaciones para poder ocupar un sistema similar a AMBER. Pero quienes, por ejemplo, el proyecto apunta al sistema de alerta de emergencia que existe hoy día en la ley de telecomunicaciones, pero quien finalmente detona, en el ejemplo práctico, quien detona el sistema de alerta de emergencia es la UNEMI, que tiene un ámbito de funcionamiento que no necesariamente se acerca al tema de las personas perdidas. Por lo tanto, necesitamos abordar cómo, si quisiéramos embarcarnos en este tema, que por lo demás también requiere un montón de recursos y también requiere el compromiso del Estado para que funcione, ¿quién va a ser finalmente quien va a llevar este tema adelante y cómo se va a dividir este sistema de alerta de emergencia, si que lo vamos a ocupar también entre las obligaciones que tiene la ONEMI frente a los desastres naturales o ese tipo de emergencia, y qué obligación tendrían, no sé, por las policías o el ente que estuviese a cargo de la administración de este asunto? Entonces, si me permite, le voy a dejar la palabra a Guillermo también para que describa cómo funciona el sistema AMBER, para ver cómo podemos traer algunas de estas ideas al marco nuestro, y ahí ver cómo avanzamos, presidente, con el asunto. Sí. Bueno, el sistema AMBER que está implementado en Estados Unidos básicamente está orientado a poder en primera instancia diseminar mensajes de situaciones de niños menores de edad, digamos, perdidos.
desaparecidos. Ahora, este sistema utiliza distintos tipos de redes de acceso hacia los usuarios en general, hacia la población. Uno de los sistemas es el Sistema Nacional Norteamericano de Emergencias. Otros son las redes propias de los distintos concesionarios, como son las redes móviles, muy similar a lo que ocurre acá en Chile con el sistema SAE. También utilizan la televisión, la radiodifusión, los sistemas de radiodifusión también. Entonces, hay un sistema, digamos, electrónico que permite interconectividad entre estos distintos sistemas o redes de acceso hacia la población. Ahora, ¿cómo se gatilla? En primera instancia, se produce la desaparición de un niño, una persona hace la denuncia al 911, el 911 entrega esta información a un coordinador AMBER. El coordinador AMBER solicita a un organismo especializado en estos temas y este organismo emite un mensaje. Y ese mensaje finalmente se lo entregan al administrador de esta plataforma AMBER para que pueda distribuirlo a través de todas estas redes que acabo de comentar. Y finalmente, una vez que le llega esta información a alguna persona que vio el vehículo o vio al niño, ¿no es cierto?, entrega la información al organismo pertinente, digamos, policía, esos organismos. Básicamente ese es el resumen del sistema AMBER. Ahora, claro, este es un país desarrollado, ¿no es cierto?, con otras realidades. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos, lo más cercano que tenemos hoy día en términos de un sistema que distribuya mensajerías en forma masiva? Es justamente lo que decía José, el sistema SAE, sistema, ¿no es cierto?, de alerta de emergencia. Ese sistema, básicamente, la estructura es la siguiente. Se produce, ¿no es cierto?, un acontecimiento, una emergencia, por ejemplo, erupción de volcán, lluvia, inundaciones, terremoto, ¿no es cierto?, y ONEMI es la encargada de realizar esa difusión del mensaje a través de las redes de los distintos concesionarios y los concesionarios, ¿no es cierto?, por ley están obligados a transmitir ese mensaje. Los concesionarios entonces están obligados a transmitir esos mensajes. ¿A través de qué redes? De las redes 2G, 3G, 4G. Entonces le llega a una persona, ¿no es cierto?, el mensaje y puede, ¿no es cierto?, realizar las distintas actividades, digamos, de protección. Ahora, ¿cómo nosotros vemos que ese sistema podría soportar a un sistema similar al de AMBER? Básicamente, muy similar a Estados Unidos, ¿no es cierto?, una persona viene, ve la desaparición de un niño, ¿no es cierto?, informa a carabineros y a Policía de Investigaciones. Policía de Investigaciones debe informar, en este caso sería a ONEMI, que es el administrador de la plataforma SAE, ¿no es cierto?, para que difunda ese mensaje a través de las distintas concesionarias. Finalmente llega al usuario y el usuario puede, en algunos casos, ¿no es cierto?, ver algún sospechoso, informar a Policía de Investigaciones o a Carabineros. ¿Sí? Sí, el tema, yo diría más grave, antes de dar la palabra al senador de Delier, es que descartada la gran cantidad de personas que desaparecen y las personas que aparecen, hay un número consolidado que se publicó en los medios de comunicación local, nacional, diciendo que había 958 niños que habían desaparecido en 10 años. 958 niños, de los cuales nunca más se tuvo registro. Y esta puede ser una herramienta extraordinariamente potente para como una alerta temprana, evitando efectivamente las denuncias por presuntas desgracias y poniendo la tecnología al servicio de dar con los paraderos de las personas. Ese es el tema, yo diría, de fondo, y lo que busca esta moción que hemos firmado todos los miembros de la comisión. Entonces, yo le pediría, acá ustedes se han comprometido a tener una propuesta, la idea es apurar justamente esa propuesta,
quizás también pudiéramos aprobar este proyecto en general y esperar que ustedes ingresen la indicación correspondiente. Senador Letelier. Me parece muy importante que estemos conversando sobre un sistema de alerta frente a situaciones como la desaparición de un menor, que probablemente tendremos que precisar en el marco legal, según la autoridad quien se faculte para activar el sistema, ver si también se incluyen a personas, adultos mayores o con ciertas patologías. Va a tener que ser bien acotado, porque no es una cosa que es a toda persona quien se denuncia que está perdido. Exactamente. Porque eso ya distorsionaría mucho el sistema. Un sistema de alerta especial para grupos vulnerables que tienen una preocupación específica. Yo creo, presidente, sin perjuicio de poder votarlo en general, que tenemos que conversar con alguna gente en las audiencias. Creo que sería muy importante que esté el Ministerio de Justicia en esto, porque cuando hay alguien desaparecido hay una presunción de un posible delito, sea de tráfico o sea de otro tipo. Ver si queremos, yo invitaría a la defensora de la infancia. Creo que sería muy útil escuchar una experiencia. Por tanto, hace una audiencia. Hay una persona de la Universidad de Chile que ha hecho seguimiento de esto y de cómo opera la base de datos del profesor Letelier, que no tiene ninguna relación, pero que ha trabajado muchísimo en esto y que tiene que ver con cómo operan las bases de datos para este efecto. Y creo que deberíamos invitar a la industria, ¿no? Porque necesitamos, por lo menos la asociación gremial, que estén, no sé quién reemplazó a Pickering ahí, no. Volvió Pero Alfio. para poder convocarlo, no tengo ninguna objeción que lo votemos en general, pero creo que el proyecto es bastante insuficiente aún para lo que nosotros necesitamos. Entiendo que así lo tuvimos que presentar, dadas las atribuciones que tenemos, porque aquí necesitamos darle esta autorización a alguien. Y no sé si en la red SAE cuán localizado es la difusión de la información, que uno la duda. Y lo otro es cómo obligar a que todos los teléfonos efectivamente sean receptores de las alertas, porque no todo el mundo es receptor de la alerta. Uno tiene que activarse para ser receptor y eso es una dificultad también. Si le parece, hagamos una oración y irán con todas las decisiones que plantea el senador Letelier, y efectivamente para que la discusión en particular podamos citar a todos y cada uno de los organismos que él ha planteado. Me parece absolutamente razonable, y de hecho la posibilidad de incorporar a otros sectores de riesgo no es absolutamente necesario. En votación. Senador Pizarro. Estamos votando el de ¿Sí? alerta. Ya, bueno. Por favor, senador Letelier. Sí. Senador García Huidobro. Yo quisiera pedirle al Ejecutivo que nos pudiera. Estuve revisando los antecedentes que nos entregó la Comisión y hay temas muy importantes que nos entregaron, por ejemplo, la Fundación Kurt Martinson, que va un poquito más allá. Ustedes bien saben que hasta el día de hoy no se sabe nada de Kurt. Y respecto al tema de los niños, el tema de Amber, sin duda que creo que debiera ser una de las bases nuestras, porque la experiencia que tienen los americanos en esto es bastante positiva. Y ahí yo quiero caer en algo que no sé qué está pasando en la Cámara de Diputados respecto del 133. Me gustaría que nos informaran también cómo ha avanzado ese proyecto, porque sin duda se ha prestado y se sigue prestando para pitanzas, para congestión, etcétera. Y por otro lado, hablar de número único es muy importante en Chile, sin duda que más son recursos, pero nosotros, Estados Unidos tiene dos, uno de información y otro de emergencia, que es el caso 911. Y nosotros tenemos no sé cuántos números y al final todo el mundo llama al 133.
porque hay falta de información, porque bomberos tiene uno, salud tiene otro, y en general, y eso yo creo que es un tema que tenemos que abordar lo antes posible, porque sin esa información, y claro que son recursos, pero cuando yo tuve la posibilidad de participar justamente en el trabajo que realiza el 911 en Estados Unidos hace años atrás, y sin duda tiene una estructura extraordinaria, y nosotros estamos años luz todavía de eso. Voto a favor, presidente. Sí. Sin perjuicio, a favor, por supuesto, también, y quiero... Senadora, ahora está en reemplazo, perdón. Gracias, presidente. Voto a favor. Que además es coautora de la moción. Y, por supuesto, a favor, y además advertir que este Senado, en 2 proyectos de acuerdo aprobados por unanimidad, 2 proyectos de acuerdo, ha pedido un número único de emergencia. Y también transmitir esa preocupación, porque eso nos permite integrar todos los sistemas de reacción y, por supuesto, con los ahorros de tiempo necesarios para poder enfrentar esta materia. Así que agradecerle a usted. Senador de Teliera, y luego creo que sería importante pedir senador Huerta a la biblioteca que nos pueda averiguar cómo funciona el sistema que establecieron en Ecuador. Entiendo que establecieron un sistema que incluso es un poco más avanzado. El sistema AMBER tiene otras incorporaciones y que podríamos tenerlo a la vista como proyecto paralelo. Presidente, para contestar al tiro a las consultas, el proyecto que sanciona el mal uso de los números de emergencia se encuentra en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, en una segunda comisión que está conociendo el proyecto. No estoy seguro si, o sea, en un minuto se abrió un espacio para que se presentaran indicaciones en esa comisión. Entiendo que algo se presentó, pero no se han votado. Sería muy útil también que los comités probablemente allá dieran un poco más de tránsito a ese proyecto, porque está con ese trámite de finalización para terminar ha tenido urgencia de forma progresiva. Lo que pasa es que Seguridad Ciudadana tiene además que ver otros temas que son más complejos en la opinión pública. Entonces creo que eso se ha manejado de esa forma, por lo menos. Asimismo, ese proyecto quedó de una forma bien interesante porque faculta la creación de un número único en emergencia, pero no supedita las obligaciones a las que quedan sujetas las empresas de telecomunicaciones a la creación del número. Porque en la parte de creación de un número de emergencia es un tema de ruteo, de llamadas telefónicas. Eso no es ni un problema técnico para la Subtel, por lo menos, ni tampoco lo sería para las empresas de telecomunicaciones. La parte compleja de esto es los dispatchers, como dicen los gringos, que es básicamente en qué forma se administra el sistema. ¿Quién lo administra? ¿Cómo se hace el despacho de las llamadas de emergencia? ¿Quién acude a la emergencia? Y esa materia que no nos compete a nosotros, por lo demás, sino que le compete mucho más a Interior, Salud, a esas carteras por cómo administran estos sistemas, pero la parte técnica dura está resuelta en el proyecto de ley la forma que tiene actualmente en la comisión. Entonces, como digo, nosotros también vamos a volver a insistir con el tema de la urgencia, pero es muy útil que haya ahí también un acuerdo político para avanzar en ese tema, sería muy importante. Se agradece. Y acordado también en la solicitud de informe a la Biblioteca del Congreso Nacional. Está el asesor de la ministra, que quiere darnos a conocer nos quiere entregar una información. Entiendo que ustedes querían pronunciarse sobre el primero, cuarto y quinto proyecto que está en discusión. Sí. Muchas gracias, presidente. Saludo por su intermedio a los honorables senadores miembros de esta comisión. Después del receso legislativo. Quería comentarle que durante el mes de febrero la representante de Fede Quinta solicitaron una reunión a la ministra, Fede Quinta, que es los camioneros de la quinta región, dado que han advertido y además recibimos algunos correos electrónicos, han advertido algunos riesgos de competitividad, particularmente en lo relacionado con la logística asociada a la actividad de los puertos. Nosotros tuvimos una reunión con ellos, les pedimos si
algunas precisiones mayores respecto de cuáles serían estas situaciones de riesgo competitivo, lo que entendemos nos van a hacer llegar próximamente. Asimismo, en paralelo, hemos continuado el trabajo que habíamos informado anteriormente en la mesa con CNTC, CNDC y Chile Transporte, con lo cual esperamos que a la brevedad se pueda mantener, tener un texto consensuado entre estos tres grupos representativos de los gremios respecto de una regulación para el transporte de carga, particularmente lo referido a un registro. Menciono estos dos elementos porque la necesidad de dar un marco jurídico prontamente al transporte de carga ya se va volviendo un poco difícil de seguir postergando, ¿ya? Y por lo tanto, si bien el contenido central del proyecto que se encuentra en trámite en esta comisión, nosotros creemos que en su discusión en particular va a tener que ser profundamente modificado, creemos que es importante dar una señal de avance en esta materia. Por lo cual someto a su consideración, presidente, que ustedes pudieran poner en votación en general este proyecto como una manera de impulsar que se tomen las decisiones del caso para legislar sobre la materia. Gracias. Y se dé una señal. Senador Letelier. Presidente, es que antes de proceder a aquello, yo creo que es bien importante precisar cuál es el sentido de tener el registro, tener una matriz común sobre el particular, es decir, este es un registro público y por ende debería ser generado por los actores públicos y administrado por el sector público, y no debería haber ninguna discriminación ni sanción al camionero, y que esto no sea un elemento de distorsión de mercado, porque por lo menos lo que yo escuché a algunos que se han acercado a plantear su preocupación de este proyecto, es que para los chicos esto puede ser oneroso, puede transformarse en una carga, cuando eso, entiendo, no es el propósito. Y hay alguna reacción en texto que pudiese entenderse así, incluso con multa, donde habría que ver pues, cuándo corresponde, cuándo no corresponde, y son bastante gravosos. Entonces me gustaría, antes de que entre en la votación, saber qué está pensando con la indicación que el Ejecutivo está trabajando en esta materia. En el gobierno, yo no sé si fue de Frey, pero en 96 hicimos un registro inicial, un proyecto para que quedara un registro de, no sé si era administrar registro civil, según tamaño, según capacidad. Entonces, no te olvides que fue en esa época que se generó mucho eso de importación de camiones usados que se importaban por partes y se armaban acá. Y esos quedaban después sin un registro, sin un seguimiento. Yo entiendo que eso es lo que... Eso fue lo que hicimos en ese tiempo. Presidente. Sí, senador Pizarro, pero antes plantear lo siguiente, porque esta comisión está facultada para tramitar el proyecto en general y en particular. Entonces, lo que es dar una señal, aprobarlo solamente en general, no llevarlo a la sala, sino que esperar acá que lleguen las indicaciones correspondientes para poder mejorar el proyecto, si le parece, o aprobarlo solamente en general, que también puede ser una alternativa, llevarlo a la sala y obligar al Ejecutivo a presentar las indicaciones. Senador Pizarro. Sí, presidente. Quería hacer dos consultas. Una, Juan Carlos habla de hacerle modificaciones profundas a la moción planteada. Entonces tiene todo el sentido del mundo lo que está planteando el senador Letelier, de saber, yo preferiría saber cuáles son las indicaciones que quieren hacer, porque a lo mejor pueden ser acordadas o no acordadas y puede ser un cambio muy grande. ¿Y por qué planteo esto? Porque yo creo que esto hay que hacerlo en acuerdo con las organizaciones, porque yo entiendo que además en estas últimas 2 semanas ha habido un entendimiento entre las distintas organizaciones del transporte de carga y de pasajeros para crear una Confederación Nacional del Transporte de Carga y de Pasajeros, incorporando al sistema a los buses y algunos incluso pensando en la locomoción colectiva menor o de pasajeros menor.
Entonces ese es un esquema bien distinto. A mí me parece muy bien que los gremios y todos se organicen, pero eso también obedece a una voluntad que están expresando sus directivas de tener una visión más común. Entonces no es llegar y tratar a un sector importante como ese de imponerle algo si es que no está acordado previamente con ellos. Esa es una cosa. Lo otro que me llama la atención, el tema de... Pizarro, si me permite, una pequeña interrupción. Este es un tema que conversamos profusamente al inicio porque efectivamente... perdón. No, está bien. Lo sabemos, está en una reunión muy importante y lo planteamos. Lo que pasa es que acá hubo un acuerdo de los 4 principales gremios y los que están pidiendo justamente la señal son los gremios y ellos se quieren modificar de acuerdo al acuerdo que han suscrito los 4 gremios el texto, o sea, de la moción inicial, pero se requiere, están pidiendo a los gremios una señal porque hay problemas de competitividad al interior de los puertos, hay un problema grave en los puertos y ellos quieren tener una señal. Perdón, senador. Sí, bueno, que la segunda parte es la que quería que aclaráramos bien, porque cuando se habla del riesgo, de la falta de competencia en el transporte portuario, sería bueno que nos aclarara, Juan Carlos, de qué estamos hablando. O sea, aquí, ¿cuál es el reclamo de los transportistas? ¿De que las navieras están manejando ellos la carga y decidiendo quién hace el transporte terrestre, los embarcadores, o se está colocando en riesgo la competencia porque el manejo de la carga está siendo monopolizado? O sea, creo que este es un tema además en el sistema portuario y comercio de importación y de exportación recurrente y permanente. Hoy día la forma como se maneja eso ha cambiado y va a seguir cambiando seguramente. Entonces también me gustaría que nos explicara un poco más, porque si se está planteando en esta línea y se está trayendo el tema acá, es porque a lo mejor están pensando en que puede existir algún tipo de regulación en la forma como se desarrolla el negocio, por decirlo así, de la carga y descarga y transporte en los puertos. Presidente, yo creo que si esto lo enfocamos como un lío de los camioneros de la quinta región, quiero decirlo francamente, entonces vamos a distorsionar el tema, el proyecto. Aquí hay diferentes asociaciones gremiales de naturaleza distintas. Juan Carlos mencionó 3, me llamó la atención porque son 4, pero me imagino que fue un lapso. Que no que esté dejando... No. Lo que pasa es que la organización de Juan Araya tenía diferencias con los otros 3. ¿Qué? La organización de Juan Araya. Tenía diferencias. ¿Está trabajando con...? Por eso yo entregué la información de que los últimos 15 días ellos han tenido reuniones donde no solo se han juntado las 4 organizaciones de transporte de carga, sino que además están juntándose en la idea de conformar una confederación del transporte de carga y de pasajeros con las empresas de FENABUS y buses compañía. y también de los taxis. Entonces estamos hablando de una organización multigremial, de la mucho multigremial. más... Entonces, en este proyecto yo entiendo que tenemos que precisar, creo que es bueno lo que planteó el senador Pizarro, de cuál es la orientación que le quiere dar al Ejecutivo la indicación. Mejor escuchamos ahí. Juan Carlos. A ver, en primer lugar, lo de Fede Quinta lo he citado a modo de ejemplo. Yo voy aquí a dar a conocimiento algunas de las situaciones que ellos nos han informado. El proyecto de ley no se trata en particular sobre la eventual indicación no se trata en particular sobre la situación de los puertos. Es mucho más sencilla y por eso tiene bastante consenso de las 3 organizaciones que desde hace más de un año están trabajando con el Ministerio. ¿Ya? Son estas 3, yo no sé, la cuarta puede estar representada a través de una de las otras, no tengo conocimiento de eso en particular, pero está Juan Araya, está Sergio Pérez y está Víctor Contreras, ¿ya? Y sus equipos técnicos, Víctor Forquera, perdón, trabajando en estas mesas. Con un grado de avance bastante importante. El proyecto en particular que se ha trabajado con ellos se refiere a un registro
el registro no tiene en general costo alguno para los operadores. ¿Y por qué se necesita? Porque hoy día no se están adoptando políticas públicas en materia de transporte de carga precisamente por una falta de información y una falta de caracterización del sector. Es decir, no se conoce bien los orígenes y destinos de las cargas, no se conoce bien las flotas existentes, hay solamente un registro de remolques y semirremolques, mal llamado registro de transporte de carga, incluso el proyecto sugiere cambiarle el nombre a ese registro que ya existe, porque lo que hay es un registro de todas las máquinas que alguna vez se han fabricado o han ingresado al país, pero no se sabe cuáles han salido, cuáles están activas. No hay un control de, por ejemplo, a través de la frontera, entran vehículos que no cumplen las condiciones de seguridad que nosotros tenemos establecidas para los vehículos homologados en Chile. Se trabaja mucho con vehículos hechizos en carga. Y en fin, todas esas son materias que se necesitan poder empezar a atacar de a una, pero la base de cualquier política pública es poder tener información del sector que se está regulando. Hoy día no hay ninguna información, porque además hay distorsiones en lo que es la carga propia, en lo que es flotas propias de algunas compañías, y que por lo tanto en este caso tendrían que entrar sí a registrarse como actores de la carga y aportar la información de sus distintas operaciones. El modo de obtener la información sería a través de la guía de despacho del Servicio de Impuestos Internos, que ya está convertida en una herramienta electrónica, pero que se mejorarían los campos de información que se llenan a objeto de tener una mejor cantidad de información. El proyecto, por eso, en este caso va en ese sentido. Es distinto al proyecto que está hoy día en la Comisión, donde más bien se establece una especie de credencial para poder ejercer el transporte de carga. Y se ha tenido mucho cuidado en efectivamente no poner ninguna barrera competitiva a ninguno de los actores de la industria. ¿Ya? Entonces, y ahora respecto a la consulta del senador Pizarro, lo que ha informado Fede Quinta, pero que hemos pedido una mayor acreditación, es básicamente temas de integración vertical, es decir, las propias navieras tienen sus propias empresas de transporte, a las cuales dan un tratamiento diferenciado según Fede Quinta, algunas exenciones, otorgamiento de exenciones de cobro de manera unilateral, ventanas de tiempo con horarios que son privilegiados en el caso de las empresas relacionadas. Los fines de semana y festivos se consideran imputables a los tiempos de las ventanas para la devolución de los contenedores, en circunstancias que los puertos están cerrados, la designación de lugares para la devolución de contenedores que presentan dificultades, depósitos coligados o contratados para la recepción de contenedores, el free pool o empty pool implementado en el último tiempo por las navieras que inician la devolución de contenedores vacíos en las terminales portuarias sin reunir las condiciones de seguridad y certeza en los tiempos. Entonces, hay una serie de situaciones que necesitan ser atacadas, pero para poder atacarlas, lo primero es saber quiénes son los que están trabajando ahí, cuál es la oferta real, cuáles son las alternativas, y para todo eso es lo que se necesita tener este registro que nos permitiría poder diseñar muchas mejores políticas públicas en materia de transporte de carga, presidente. Senador Letelier. Cuando el Ejecutivo dice que tiene que cambiar radicalmente el proyecto, no fue muy preciso en qué sentido. Entonces, y yo quiero ser mío una de ellas, porque yo entiendo que crear el registro es el objetivo. Pero si uno tiene un vehículo comprado, va a estar en el registro, porque va a haber un mecanismo administrativo para generar registro. Uno no necesita otro permiso para ser camionero. Entonces, y en el proyecto en un momento creo que se pecó de un exceso, donde se pedía hasta un permiso para transportar carga. Entonces entiendo que eso son cosas que probablemente el Ejecutivo es partidario que no se han solicitado. ¿Y a eso se refería o no? Ya. Pero bueno explicitarlo, porque las infracciones que están planteadas es algo que tampoco vendría al caso si es que uno no tiene estos asuntos de registro. La cosa es si uno tiene su camión, tiene su autorización para operar, entiendo que el generador de carga tendrá que dar las guías de despacho, etcétera, y ese es el instrumento legal para operar, no son otros.
Sí, esa es la voluntad. Y vamos a corregir la indicación en ese término. Absolutamente. Así es. Senador Pizarro. Sí, no, yo comparto el criterio que ha manifestado el Ministerio acá en la línea en que tienen que ir las indicaciones. Lo que se trata es de tener información para establecer políticas públicas o de regulación en el sistema que faciliten el desarrollo de ese sector de la economía y que exista competencia y competencia transparente. Es en ese espíritu el que entiendo yo coloca el caso de la Fede Quinta, y no es solo de Valparaíso, senador. Es un tema de cómo se está manejando el negocio en todos los puertos de Chile y cómo hoy día las navieras son poquitas en el mundo, muy pocas, y son las que controlan la carga, y lo que están haciendo ahora es meterse no solo en el negocio de transporte terrestre, sino que en todo lo que es la intermediación, almacenamiento, manejo de container, las entregas, no entregas. Lo que se está planteando, por lo que entendí, la relación rápida que hizo Juan Carlos, es que están discriminando para favorecer a su propia empresa de transporte, en circunstancias que su negocio es el negocio naviero. Ahora, bueno, el intermodalismo viene de hace muchos años, la operación logística, si hay mayor o menor integración. Y yo me imagino que lo único que estarán pidiendo los transportistas es que el trato sea igual para todos, sino que se discrimine de que yo manejo la nave, entonces yo veo en qué momento descargo y facilito la descarga a mi empresa de transporte, que llega más rápido, ¿no es cierto?, al cliente, que la posible competencia, que tiene que esperar 2 o 3 días, y si no pagar sobre estadía, y si no pagar almacenaje o el container devolverlo. Exacto. Y con el riesgo que eso implica. Entonces, claro, ahí hay una desventaja total y absoluta. Pero creo que es un tema respecto al cual hay que preocuparse. Y por supuesto que ver fórmulas de que se garantice una igualdad nomás de competencia y de trato. Entonces, recogiendo la opinión de los senadores, lo ponemos en votación en general, esperando justamente que lleguen las indicaciones concordadas por todas las organizaciones. Me interesa que todas estén de acuerdo, tal como se ha manifestado en las últimas reuniones que ha tenido con el Ministerio. En votación, entonces. A favor. Presidente. Tenemos 2 proyectos, uno que hizo relación con un proyecto antiguo que yo entiendo que el Ministerio tenía opinión, que iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que autoriza el uso de camionetas, jeeps y vehículos todoterreno como taxis de pasajeros en caminos de tierra y ripio, que es un proyecto que data acá del año 2015, creo, incluso antes, y el Ministerio tenía una opinión. Sí. Por favor, Juan Carlos. No, nosotros en general siempre, el Ministerio desde mucho tiempo ha tenido una opinión favorable a esta norma. Hay lugares del país que necesitan, efectivamente, por el estado de los caminos, por el tipo de carga que tienen las personas, por las situaciones climáticas, contar con vehículos distintos a los sedán de 4 puertas y 1.400 centímetros cúbicos que están establecidos actualmente. Por lo tanto, estamos, digamos, básicamente en una opinión favorable respecto a este proyecto, sin perjuicio de poder entrar a ver detalles más puntuales, ¿no? Eso es lo que le puedo mencionar al presidente. Senador Letelier. Presidente, pediría por la prudencia que lo ha caracterizado en muchos momentos de su vida, de que este proyecto no prosigamos. Esto causó un tremendo conflicto en un momento. Entonces, es falso que estamos llenos de caminos rurales con ripio. Eso no es cierto, primero. Hay alguna gente que querían usar camionetas como taxis en algunos lados. Eso era Entonces, esto es un tema que tendrán que ver si el Ministerio de Transporte, entre los vehículos que autoriza, tanto por cilindraje,
en ciertos territorios autorizan, pero quien establece el requisito del vehículo, tamaño, cilindraje, capacidad pasajero, no es materia de ley. Si vamos a hacerlo por materia de ley, lo haremos para todos. Pero me parece un proyecto que va a generar una dificultad, y yo creo que lo que nos corresponde a nosotros es terminar el otro proyecto que tiene que ver con transporte privado de pasajeros y no que tiene que ver con el uso de plataforma. Entonces pediría que este proyecto no lo estemos abordando. En verdad creo que tendríamos que entrar en todos los criterios de cilindraje, tipo de vehículos que sí autorizan y no autorizan, antigüedad. Nos vamos a meter el tema de por qué 12 años, por qué no menos. Yo creo que es un derrotero complejo. Sí, acogiendo el planteamiento del senador Letelier, una pregunta que quiero hacer al Ministerio. ¿Es posible que esto se pueda resolver de manera reglamentaria? El detalle fundamental de esto es que en la ley de tránsito el taxi está definido como un automóvil. ¿Ya? Entonces, si me dan una semana para poder hacer algunos estudios, puedo traer una respuesta más fundada. ¿Okay? Entonces, posterguemos, justamente saquémoslo de la tabla y que usted nos pueda plantear en la próxima semana un criterio para ver cómo se avanza con este proyecto. Sobre el último punto de la tabla, nosotros hemos estado trabajando con la Secretaría, que yo espero que tanto en esta sesión, lo que nos queda, que nos puedan dar un vistazo general respecto a cuál ha sido el grado de avance, y luego en la próxima sesión, en la que yo además voy a presentar la renuncia y vamos a elegir al nuevo presidente de la comisión, de acuerdo a la... Hoy día, y se elige en la próxima, sí, y se suma al final. Senador, sí. Sí. Entonces Eso no lo vamos a escuchar. no, eso yo quiero señalar que eso se tarche del acta de esta comisión, porque es un comentario que no corresponde y que puede generar un clima adverso en el próximo. Nadie más que asuma. La comisión de trabajo. La comisión de trabajo. Me pidió a mí la comisión de relaciones. ¿Cuál otra más tenés? La presidencia. Eso muestra la versatilidad de un tremendo senador que ha representado muy bien su zona y en el Congreso Nacional, así que, y que además maneja todos los temas con... Yo prefiero que postergue usted la renuncia. Me puedo haber tentado... ¿Te gustó? Sí, no, simplemente sí, el último proyecto, sí, vamos, simplemente el último proyecto que nos informe la comisión cuán avanzado está para saber además en cuántas sesiones podemos despacharlo. Misceláneo. Sí, se trabajó y además hay una buena disposición, a lo mejor que los asesores pudieran avanzar para los efectos de que la próxima sesión pudiéramos tenerlo despachado. Cuéntanos, secretaria. Sí, han habido sesiones en abril del 2018. En mayo del 2018 se escuchó a la ministra de Transporte, a doña Gloria Harris. Después se escuchó en junio se escuchó al secretario ejecutivo de la CONACET, Luis Estuven, al abogado de la Biblioteca del Congreso, Juan Pablo Cavada. Después se escuchó el 4 de julio al abogado de nuevo a la CONACET, a los jueces de policía local, y la sala el 10 de julio autorizó la comisión para discutirlo en general y particular durante el primer informe. Después, en julio del 18, se recibió a la doctora de la Unidad del Programa Nacional del Adulto Dependiente del Ciclo Vital, DIPRESE, de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, señora Natalia Tamblay, al presidente del directorio de la Asociación Mutuales, señor Ernesto Evans,
a la doctora Coordinadora Nacional del Centro de Evaluación del Trabajo de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, señora María Angélica Barrientos, y al secretario ejecutivo de la CONACET. Bueno, después hubo otra sesión el 13 de julio, el 5 de septiembre, el 17 de octubre, que vino el jefe de la prefectura de la sección de investigación de accidentes en el trabajo, CIAT, de Carabineros de Chile, el mayor Guillermo Bole. Después, el 14 de noviembre del 18, se recibió al Centro de Bicicultura, el Movimiento Furioso Ciclista y a la prefectura de la sección de investigaciones de accidentes de tránsito, CIAT, de Carabineros de Chile. Y bueno, y después se citó varias veces, pero nunca se ha tratado. No se siguió tratando desde noviembre del 2018. Ok, yo quiero ver que la posibilidad que en la próxima sesión podamos ponerlo como primer punto de la tabla, único punto de la tabla, y recibir la respuesta del asesor de la comisión respecto al punto 4, como se ha señalado. Y, en definitiva, ver si es que los asesores de los parlamentarios podemos avanzar en términos de este proyecto. Del mismo modo, decirle que el itinerario que nos hemos planteado, yo presento hoy día la renuncia como presidente de la comisión, para que al término de la sesión siguiente podamos elegir al presidente, el que asumiría en la sesión subsiguiente, si les parece, a la comisión. Se acoge, nadie quiere rechazar la renuncia. Ok, se va por acordar. Alguien se cumplió el objeto de la sesión, esta se levanta.